Nelson Machín Viera está de nuevo junto a nosotros, se enlaza con este programa para seguir conversando de temas que ha vivido, que forman parte de su creación, de su literatura, de sus referentes, y los comparte con buena parte de sus tertulianos y seguidores. Nelson, bienvenido otra vez, gracias por su tiempo. Bien hallado, gracias a ti, Jorge. Eres un testimoniante excepcional de algo que te ha tocado vivir de cerca y que tiene mucho que ver con el futuro de Cuba. Hay mucha gente que establece vínculos entre el derrumbe del campo socialista y el futuro derrumbe de la dictadura cubana. Tú tienes tu propia experiencia acerca de ese tema. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la experiencia que tengo acerca de este tema es que fue algo premeditado, es decir, que no fue el pueblo que espontáneamente se tiró a las calles para pedir comida y todas esas cosas. Además, eran países, sobre todo Checoslovaquia, que es de la que más puedo hablar, donde estuve 3 años y medio, donde me hice traductor, es decir, que entendía a la gente. Y allí no había las necesidades que hay en Cuba ni en Corea. Ahí la gente se quejaba más bien porque no podía viajar porque el dinero no le daba para eso, ¿no? Pero había de todo en los supermercados. De hecho, este es un tema curioso porque somos miles y miles de los cubanos que pasamos por aquellos países y a ninguno le gusta hablar del tema para que no lo tilden de comunista. Porque ninguno puede decir lo contrario de lo que estoy diciendo aquí. Aunque allí estábamos los cubanos, que en este caso estábamos como esclavos con pasaporte para pagar una deuda que Fidel tenía con estos países, concretamente con Checoslovaquia, donde estaba. Teníamos ese objetivo y el otro era que no se cumplió para si el pueblo se levantaba algún día, los cubanos prepararlo. Por eso teníamos que haber pasado el servicio militar. Nuestros jefes, casi todos, eran oficiales del ejército en Cuba, para si había una revuelta y el pueblo y el ejército no le metía mano al pueblo, por decirlo así, que fuéramos nosotros los cubanos y las hembras como escudos humanos. Esto me lo dijo un tipo del KGB años después, cuando ya todo esto había pasado. Y entonces, pues bueno, todo esto fue premeditado. Una de las cosas curiosas de esto es que Putin, que era un muchacho en aquel momento del KGB, estaba concretamente en Berlín, que es donde se forma el lío del muro y todas esas cosas impensables que nadie se las esperaba. En uno de los encuentros que hemos tenido anteriormente me hiciste una pregunta y te la respondí a media. Me preguntaste que si había allí alguna idea de que eso podía ocurrir. Te dije que no, y es verdad que no. Pero por la parte cubana, a mí un tipo que era, no sé si has oído hablar alguna vez de Florentino Aspillaga Lombard, que desertó de allí y que, bueno, murió hace unos años en Estados Unidos. El que lo sustituyó a él pasó a ser mi jefe de Cuba Técnica, de los esclavos estos que estábamos allí. Y este hombre me dijo a mí en enero del 89, por una cuestión personal que yo tenía, el hombre queriéndome ayudar, me dijo, trata de arreglar todos los papeles que antes de fin de año van a ocurrir cambios muy grandes, que lógicamente no le hice caso, pensé que el hombre estaba mintiendo, porque eso era algo inesperado. Y entonces esto fue así, que se creó una cadena y en la medida en que esto ocurría en los países del este, este efecto dominó, por decirlo de esta manera. Allá en Cuba, pues Fidel reprimió más todavía, ocurrió lo del caso Ochoa y en esto a mí me duele hablar esto, ¿no? Porque que culpa a los Estados Unidos, ¿no? Realmente Estados Unidos fue quien puso el socialismo en la Unión Soviética, fue quien puso a Lenin en la Unión Soviética, no en vano tiene estatuas en New York y en Washington. Y pusieron a Lenin y después a la URSS. Y en medio de todo esto estaban
como en todas partes, los Skull and Bones. Y, por ejemplo, William Howard Taft, que fue hasta 1913 el presidente, detrás viene Wilson, que es el que emite el pasaporte para Trotsky, para que Trotsky saliera de New York, mientras que Lenin salía de Suiza, con millones estos donados por la Reserva Federal, porque querían pues crear otro sistema, ¿no?, para manipular mejor a los pueblos. Y si vienes a ver, estamos hablando de William Howard Taft, que fue de los Skull and Bones. Y cuando esto ocurre, 100 años después, que precisamente cumplía 100 años Hitler, tenemos en los Estados Unidos a Bush, al viejo Bush, al viejo no, al del medio, porque el padre de ese también fue Skull and Bones. Y Skull and Bones es el que se encarga de todas estas manipulaciones de un momento histórico que habría que puntualizar bien para no cometer errores. Y bueno, pues esos fueron los cambios. Lo demás ya lo sabemos. Lo que vino detrás no fue una maravilla. Exacto. Mucha gente a los 3 días estaba buscando comida en los contenedores de basura porque no estaban acostumbrados a un capitalismo, ni lo había tampoco. Toda la fábrica, un país que estaba lleno de fábricas por todas partes, todas empezaban a cerrar porque había desconfianza. En aquel país no había chivatos, en aquel país no había disidentes. Incluso Václav Havel, que lo pusieron, mucha gente ahí afirmaba que era familia de Margaret Thatcher. Ahora, Nelson, hay algo que ocurre constantemente y es que la gente quiere comparar la realidad cubana con el derrumbe de Europa. Hay gente que dice, comiencen a ver el proceso de la transición en Cuba, repasen desde ya cómo fue en Europa cuando cayeron los países del llamado campo socialista. ¿Tú crees que tantos años después, con tanta distancia y con tantas diferencias, sea igual? No, no puede ser igual porque el cubano, en la medida, nosotros somos un experimento de ingeniería social. Eso lo puede dudar el que quiera, sin embargo, lo tienen muy complicado para demostrarlo. Además, el resultado somos nosotros, los cubanitos, que cada día vamos viendo su involución, que nos han metido hasta medicamentos. Allá una vez te hablaba del famoso buchito que nos daban para rompernos la glándula pineal. Y entonces no se puede comparar, porque estamos hablando de gente allá, gente culta, gente extremadamente trabajadora, que iban a trabajar con un traje puesto, gente que amaba el trabajo, no al sistema, al trabajo para que estuviera mejor su nación. Mientras que los cubanos, pues estamos todos desperdigados por el mundo, llenos de odio, de rabia, no queremos reconocer nada, no tenemos un líder coherente, que nos represente. Y pues bueno, estamos viendo que nos venden caudillos por todas partes, que no sería lo más lindo, ni todo el pueblo le seguiría. El caso de Cuba es un caso muy bien enredado y pudiera tener 2 o 3 soluciones, pero lo tiene complicado. Y nada comparable con aquella gente allá que incluso después se organizaron. Además, aquella gente tenía una virtud y una ventaja sobre todo esto, que era que amaba mucho al campo. La gente ahí trabajaba, todos tenían su trabajo, pero los fines de semana se iban a una finquita que tenían cuando no era invierno a trabajar la tierra y a meterlo todo en conservas en un sótano para cuando llegara el invierno tener muchísimas cosas que no voy a mencionar ahora, empezando por las papas y terminando por las zanahorias, conservadas ahí. Y los cubanos no tenemos ninguna tradición de esa. Los cubanos estamos para la rumba, para la conga, y hacer hasta del drama que tenemos, tratar de hacer humor. Esto es muy difícil, no se puede comparar una cosa con la otra. Además, se ha dilatado mucho el proceso en el tiempo, se ha dilatado mucho, y eso permite que se desconfiguren las esencias. Este es el retrato visto por Nelson Machín Viera acerca del tema del derrumbe europeo, por qué no se parece
al proceso de transición de Cuba, porque ha pasado tanto tiempo, y cuáles son los esquemas, cuáles son los modelos. Gracias, Nelson Machín Viera, por tu relato. Volveremos a encontrarnos para seguir conversando. Un abrazo, te espero pronto. Teo.